Bienvenidos a Abriendo Puertas. Es un gusto acompañarlos a esta hora. Hoy profundizaremos en la noticia de la semana, el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Analizaremos los hechos y la información más relevante a nivel nacional e internacional para que no se pierdan ningún detalle. Si quieres unirte a nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela continúa. La gente dice, la gente comenta, la gente pregunta, ¿qué está pasando realmente? En Abriendo Puertas tenemos nuevamente una mesa de análisis para que ustedes se formen su propia opinión. Y nos acompañan expertos en la materia. Leonardo Morales, politólogo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, Lauren Caballero, internacionalista, y Henry Linares, doctor en Ciencias de la Seguridad. Bienvenidos, gracias por estar aquí, por acompañarnos, para hacernos entender qué es lo que está pasando con este conflicto que ya lleva varias semanas. Distintos voceros del Ejecutivo durante toda esta semana han hablado sobre las rutas del narcotráfico. Vamos a ver un sonido de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y después lo comentamos. El 87% sale de Colombia, sale de Ecuador para ir a los Estados Unidos de Norteamérica. Un 8% que sale de la Guajira colombiana y un 5% que sale o intenta pasar por territorio venezolano. El 85% de las ganancias de este negocio ilícito se queda en los Estados Unidos. Dicho así, por un informe de las Naciones Unidas y ratificado ya en el año 2025. Y por eso quieren derrocar al gobierno de Venezuela. Quieren cambiarlo, mire, pero así. Las rutas del narcotráfico son varias y precisamente son desde el país productor hasta el país consumidor. Vamos a comenzar con Leonardo Morales. Una opinión sobre lo expresado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, sí, efectivamente, Margarita, lo que dijo la vicepresidenta tiene que ver con lo que ha dicho la Organización de Naciones Unidas. Y ya está repitiendo los informes que las Naciones Unidas ha venido presentándole al mundo. Lo insólito es que, a pesar de que existe ese organismo, que hay esa información, que hay esa investigación, algunos países, en este caso concreto los Estados Unidos, simplemente no observe lo que se está señalando en ese informe. Y como ya el señor Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, señaló, no nos interesa lo que diga la ONU. Entonces estamos frente a una circunstancia verdaderamente lamentable y preocupante que, digamos, una figura tan importante en el mundo como el secretario de Estado de los Estados Unidos simplemente diga tan sencillamente que no importa lo que digan las Naciones Unidas, ellos actuarán según sus reglas de juego. Entonces, eso es un hecho que realmente preocupa no solamente a Venezuela, sino que debe preocupar a todo el mundo, porque todo el mundo puede ser sujeto entonces a cualquier capricho estadounidense. Laura, precisamente el informe de la ONU señala que Venezuela no está incursa en narcotráfico. Sí, bueno, el informe de la ONU es una cuestión relativamente aparte, ¿no? Fíjate que realmente lo que está ocurriendo ahora mismo es que estamos en una situación que es eminentemente política, que es de carácter geopolítico y que tiene una razón profunda en el interés nacional de los actores que están participando ahora mismo en este nuevo escenario, ¿no? En esta nueva coyuntura. Yo me atrevo a decir que más allá de lo que hemos visto en los últimos días, lo que estamos presenciando en este momento es una puesta en escena
en un escenario preciso que es el escenario de la guerra psicológica, en el que se posicionan unos elementos, unos vectores militares en las fronteras con Venezuela, en las fronteras marítimas con Venezuela, para intentar generar algún tipo de presión. Alguien podría a lo mejor tener una crisis de nervios y decir, mira, me salgo de este juego, y bueno, tomar la iniciativa de tratar de cobrar aquella suma importante de dinero que se coloca como recompensa por la cabeza del mandatario venezolano, ¿no? Creo que eso es precisamente lo que estamos presenciando en este momento, y es peligroso por varias razones, porque bueno, hay un despliegue militar, hay una puesta, digamos, en el territorio de recursos importantes que requieren una logística, que requieren un presupuesto y que no se movilizan solamente para asustar. Y que en la medida que se incremente ese pie de fuerza en el Caribe y en el Atlántico, podríamos entonces estar aproximándonos, sí, efectivamente, a acciones reales en el territorio venezolano, lo cual, bueno, allí sí podríamos comenzar a hablar de derecho internacional, allí podríamos comenzar a hablar de cuál es el rol de Naciones Unidas, allí podríamos comenzar a hablar también si efectivamente eso es legal, la utilización de la fuerza en territorio de un tercer estado bajo cualquier pretexto, como por ejemplo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, pero bueno, me imagino que vamos a extendernos un poco más sobre eso a medida que avance el programa. Henry, ¿hay una guerra psicológica Efectivamente, por parte de Estados Unidos contra Venezuela? Margarita, efectivamente es así. Pasamos de una escalada ya a la guerra le estamos cambiando el apellido cada 10 minutos. Pasamos de guerras cibernéticas, guerras híbridas. ¿Y qué es una guerra híbrida? ¿Qué es una guerra difusa? Estamos en una guerra difusa. Yo invito al pueblo de Venezuela a que profundicemos estos temas para poder entender, porque el mundo es cambiante, la geopolítica, el mundo multipolar, lo que estamos viviendo. En este momento estamos hablando un tema y cuando salgamos del escenario vamos a conseguir otra condición, otro factor en la fórmula, ¿no? Entonces, esta fórmula de guerra que estamos viviendo debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de una forma o de alguna forma están los tres pensamientos del ser humano. Yo lo digo como especialista en gerencia o en comportamiento humano y especialista en seguridad de la nación. Busqué estar en el área de seguridad de la nación para poder entender estos conceptos, porque es un mundo multipolar que vino cambiando no desde ahorita, ni desde el 98 cuando llega el presidente Chávez, sino desde mucho antes. Hay que hacer un estudio exhaustivo y me voy a responder tu pregunta en función de que en el actual momento hay una guerra psicológica efectivamente en los mensajes y en una guerra cibernética, y que próximamente vamos a ver mensajes, Margarita, falsos mensajes, los vamos a ver muy seguido. Entonces yo me voy a un viejo adagio: quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que oiga, pero que investiguemos. Cuando uno va a tomar una decisión o va a hacer un aporte, tiene tres factores fundamentales que deben estar sobre la mesa, que es el manejo de la información, el conocimiento y las competencias. Muchas veces opinamos cuando no debemos hacerlo y muchas veces comprometemos. Hay especulaciones también. Hay especulaciones. Y el papel de las redes sociales. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí está haciendo un trabajo, cada quien que haga su trabajo. Tenemos instituciones, tenemos una constitución. Vámonos a finalizar la respuesta con el artículo 130 de nuestra constitución. Con el artículo 1, que es que tenemos una patria libre y soberana. Y con el artículo 130, que es defender los valores de nuestra patria. Tenemos que defenderlos todos en una sola voz. O nos vamos al 132, donde verdaderamente es responsabilidad de todos. Y ahí yo voy a saltar porque es que a mí me ha ocupado todo este tema de seguridad de la nación como especialista, doctor en seguridad de la nación. Yo digo, mire, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Qué respuesta estamos dando? Tenemos que ser objetivos y conscientes hacia el pueblo, porque el pueblo tiene sus instituciones bien establecidas, bien preestablecidas. Cada ministerio está dando respuesta. Yo invito a los canales oficiales, porque nos acostumbramos a escuchar. ¿Y a escuchar qué? ¿A escuchar a quién? Lo decíamos en una oportunidad, el periodismo es una profesión extremadamente valiosa, un valor increíble, pero ahora ¿qué hacemos?
otras cosas, y no quitándole mérito a nadie, sino que simplemente manejamos inteligencia artificial de una forma que no debe hacerse, porque estoy de acuerdo, podemos utilizar la inteligencia artificial, pero para bien, para los resultados que nos pueden dar un beneficio, no en detrimento y menos de nuestra patria. En otras naciones, esto que vivimos acá es penado por cárcel, penado por años de prisión, por simplemente inducir, ni siquiera afirmar, porque hay quienes lo afirman. El tema de la guerra, finalizo con esto, el tema de la guerra, nosotros estudiamos la guerra para la paz. Nosotros, voy a citar al señor ministro de la Defensa, en sus declaraciones, el señor ministro ha sido claro. Yo invito al pueblo, escuchen las declaraciones oficiales, y no hagamos y los invito a no hacer juegos y señalamientos. Diría Albert Einstein, la estupidez es atrevida. O sea, conozco dos cosas que son ciertas, la estupidez humana y la vida. Henry, tenemos que hacer una pausa y en la próxima parte, bueno, ya Henry... Debemos de fortalecer con argumentos, Margarita, bueno, porque es que es delicado. La escalada que vivimos, cierro con esto, la escalada que estamos viviendo, la guerra se estudia por escaladas, por conflictos. Pasamos de un conflicto a que los Estados Unidos pasara de un nivel a otro en función de poner unas muestras de armamento cerca de nuestras costas. ¿Ve? Pero tenemos que saber... Los 8 buques, el submarino, que hay gente que dice que no son 8 buques, o sea que no se sabe a ciencia cierta cuál es la presencia militar específicamente en el Mar Caribe. Pero Henry, tenemos que hacer una pausa. Invito al pueblo, por favor, a ver los canales oficiales. Henry, tenemos que ir a la pausa. Esto es Abriendo Puertas, analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Ustedes quédense allí, en instantes regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis, conversando sobre el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Esta semana el gobierno nacional activó el plan Independencia 200, con 283 frentes en todo el país. Este plan fue anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también tenemos un sonido del ministro Diosdado Cabello. Vamos a verlo y después lo comentamos. Defender esta tierra es que estamos en nuestra ley, y quien no la defienda está perdido en la vida. Y el que llame a bombardear o invadir el país es un traidor o una traidora a la patria y tiene que ser juzgado de manera inmediata. Esté donde esté, el poder de la justicia para la paz no es con la guerra convencional, es otro tipo de guerra. Y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos para esa fase. Esto no es apología a la guerra, no es. Esto es amor a la libertad. Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor. Lauren, hay un refrán que dice guerra avisada no mata soldado. El gobierno de la República, bueno, se está preparando con sus armas, con sus instrumentos, con lo que tiene, con la milicia. Fíjate una cosa, lamentablemente en las últimas 2 décadas y media aproximadamente, Venezuela entró en una crisis del lenguaje. Básicamente todos los problemas del país se plantean en términos de guerra. Eso probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que la estructura del Estado fue cooptada por agentes militares. Por ejemplo, un director de una empresa básica, un general no sé quién, un director de PDVSA,
el coronel no sé cuál. Hasta las bombas de gasolina, para echar gasolina había que pedir en algún momento permiso a un recién graduado del oficial de la Armada o de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, esa militarización de la República, que termina además privatizando el Estado, convirtiéndolo en una corporación militar, es muy dañino para el mundo civil. Ese lenguaje guerrerista que lo puso de moda la Revolución Bolivariana. Se hablaba, cualquier problema económico era una guerra económica. No se hablaba, bueno, hay una situación económica que tenemos que atender, no se hablaba en esos términos. Se hablaba de guerra económica y había que combatir la guerra económica, bueno, por las malas, como si la economía fuese un militar subalterno al que se le daban órdenes o sino un cocorrón. Así se trató a la economía. Y en materia comunicacional, cualquiera que se atreva a levantar su voz para denunciar, por ejemplo, no sé, la no llegada de los cilindros de gas a una comunidad popular, pues bueno, era un traidor a la patria y estaba incurso en la guerra comunicacional. Son términos terribles porque terminan convirtiendo la convivencia normal de un país en una convivencia conflictiva, en un estado permanente de guerra, de zozobra, y cuando ocurren situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, donde verdaderamente podríamos estar al borde de una situación, de un conflicto internacional real, donde nuestro territorio podría estar siendo realmente víctima pues, de algún ataque. ¿Lo ve real? Sí, lo veo probable, aunque no inminente ni absolutamente seguro que vaya a ocurrir, ¿no? Pero sí lo veo probable y es peligroso. Lo que están jugando ahora mismo afuera, sobre todo, es un juego que detenerlo no es tan sencillo. Como dije en un principio, después de ese despliegue, recoger la arruga no es fácil. Que eso vaya a acabar con el gobierno venezolano, no lo sabemos. Que ese sea el objetivo final, no lo sabemos. Hay también otros intereses. Por ejemplo, Venezuela es un estado con unas inmensas riquezas desde el punto de vista de sus minerales, pero además también un estado con una posición geoestratégica de primer orden. No hemos sabido valorarlo, no hemos sabido defender nuestra... Mira, fíjate una cosa, Leo, antes de que me tomes la palabra. No hemos sabido defender la frontera este. Tenemos un problema con Guyana. No hemos recuperado nuestro territorio Esequibo. No lo hemos recuperado ni hemos hecho absolutamente nada realmente para recuperarlo. Yo espero que por lo menos en una situación como esta, las ciudades más importantes de nuestro país estén blindadas contra ataques antiaéreos. Ahí están los S-300, yo no sé qué pasa con ese sistema. No debería saberlo tampoco. No soy militar ni experto en temas militares. Yo me imagino que los S-300 de la empresa Antey funcionan bien. Yo me imagino que de los 24 Sukhoi están operativos los 24 a pesar de que perdimos unos. Que ya resolvimos el tema con nuestros buques, los que hundimos por allá en unos ejercicios en Brasil. Espero que esos buques estén operativos, que nuestros sistemas de misiles estén operativos todos. Eso habría que preguntarse si es así. Claro, pero es que no tiene, Laura, fíjate, Venezuela puede disponer de una capacidad militar importante. Ahora, siempre será una capacidad militar muy inferior a la que tienen los Estados Unidos. Es decir, nosotros podemos, Venezuela puede salir y tratar de defenderse, pero al final va a ser derrotada por los Estados Unidos, por la capacidad militar que tienen los Estados Unidos. Sí, es una pelea muy desigual. Sí. Entonces, no, yo creo que lo fundamental aquí que hay que entender, en primer lugar, que no estamos en guerra. Ese es el primer detalle, que si no hay ninguna guerra, la única manera que nosotros podamos decir estamos en circunstancias de guerra, ¿no? De la guerra, del derecho a la guerra, a la guerra, es que los Estados Unidos agradan a Venezuela. ¿Y pasaríamos a una lucha armada? Que pasaríamos entonces a la decisión del Estado venezolano en cuanto a qué hago frente a la agresión que estoy recibiendo de los Estados Unidos, si fuera el caso. Bueno, tiene opciones. Uno, bueno, recurro al foro internacional a solicitar, bueno, medidas que impidan una nueva agresión contra el territorio venezolano. Dos, bueno, aguanto digamos, los ataques. Y tercero, bueno, respondo a los ataques con esas cosas que decía Laura, que tiene Venezuela, unos equipos comprados a Rusia, etcétera, etcétera. No, está bien, que intente ver qué puede hacer con eso. Entonces, solo en ese momento podemos decir, estamos en guerra. Ahora, lo ideal y lo que todo venezolano debe hacer y lo que todo el mundo debe procurar es que no se produzca una agresión contra la integridad de lo que es el Estado venezolano. Pero porque eso es muy grave.
porque es demasiado grave, porque en toda guerra los que salen perjudicados es la gente, los que mueren son mueren todos, y olvídense, no es que va a morir solamente los vinculados al gobierno, van a morir los soldados vinculados al gobierno, los activistas vinculados al gobierno y también opositores, porque aquí no va a haber diferenciación entre una y otra cosa, y yo me imagino que el Estado venezolano, en este caso el gobierno, que se va a ver agredido, va a decir, no, estoy siendo agredido desde el norte de nuestra frontera, ¿no? Desde el Mar Caribe, pero también tengo internamente a quienes me están agrediendo y están asusando para que seamos atacados, los cuales también, o sea, el Estado se va a ver en la circunstancia que va a tener un frente interno y un frente externo. Bueno, y allí veamos las imágenes de Gaza, son demasiado tristes. Para no darnos cuenta que no nos interesa, ni le interesa a los Estados Unidos, ni le interesa al mundo, ni mucho menos a los venezolanos, pero que vayamos a una situación en la cual obviamente vamos a lamentarlo demasiado. Entonces, porque al final, cuando las armas hablan, pero Margarita, las leyes una callan. invasión. Entonces, de aquí en adelante, lo que va a ocurrir es que la ley de las armas son los que se van. ¿Quiénes están incentivando una invasión? Bueno, aquí venezolanos que están gozando un pullero con la invasión. Lo veamos, lo comentamos hace rato, las redes están sociales. Aquí en Venezuela. Claro, y fuera de Venezuela también. Venezuela. Entonces, hay una encuesta de Data Análisis de Luis Vicente León que señala que solo el 3% de los venezolanos estaría interesado en una agresión militar. Henry, te toca a ti ahora la palabra. Fíjate, yo responsablemente puedo decir que la situación es difícil. Es difícil porque, lo acaba de decir el profesor, internamente que exista personas que estén incentivando este tipo de acciones, eso hay que identificarlo, eso hay que documentarlo y eso hay que llevarlo al plano jurídico. Eso tiene que tener una responsabilidad. Bueno, el presidente de la República dijo también esta semana que quien esté incentivando una invasión será juzgado. A eso voy. De hecho, hay unas leyes que así lo prevén. La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, por ejemplo. Disculpa un momento, pero fíjate. Eso es lo más normal en cualquier parte del mundo. Eso se llama traición a la patria, eso no tiene otro nombre. Pero es irresponsable también dejarlo ahí sobre la mesa, ¿no? Sin hablar con nombre y apellido. Si alguien sabe, Leo o estimado, quién está llamando en este momento con nombre y apellido a que invadan nuestro país o hagan, o no sé, cualquier locura de estas por el estilo, no tienes que denunciarlo con nombre y apellido, no colocarlo sobre la mesa como una amenaza fantasma, como que por allí hay quienes, sí, por allí a lo mejor hay quienes hasta lo piensan, pero ¿quiénes son? Entonces también es irresponsable colocarlo allí como una amenaza latente, porque termina todo el mundo pensando que cualquier opinión es traición a la patria. Cualquier opinión puede ser traición a la patria. Por ejemplo, hablaba Leo de que el Estado tendría que responder frente a una amenaza interna y una amenaza externa. ¿Quién es la amenaza interna, Leo? La oposición, que de repente no está de acuerdo con que, no sé, en la comunidad tal no llega el agua desde hace 5 meses. Esa es la amenaza interna. O la amenaza interna es el gobierno local, por poner un ejemplo, que no le da el agua a la comunidad. Eso habría que ver, son traidores a la patria los que reclaman por eso en una situación coyuntural como esta. Leo, ya, espérate un momento. Ajá. Dijiste el Estado, también eso hay que diferenciarlo. Pero es que la amenaza interna, estamos hablando, no hay quien deja de dar agua. La amenaza interna te refería a aquellos que llaman a los que están al frente de nosotros, montados en buques o en navíos y en aviones, a que agredan a Venezuela. Pero, eso es una amenaza interna. Si están aquí... Eso es pero esa es una amenaza interna. Corresponde, como decía Henry, determinar si efectivamente la hay. Tenemos que darle la palabra a Henry. Efectivamente, hay que estar en la ley y en la Constitución. Existe una Constitución, el gobierno, el Estado, la nación, la patria, el país, todo tiene su concepto bien definido. En este caso, el gobierno de nuestro presidente, porque hay que decirlo, es el presidente de la República, es el presidente de todo. Cuando nosotros, como venezolanos, comencemos por una pacificación entre nosotros mismos, en entendernos, en ese pensamiento que hablábamos, racional, emocional y visceral. Normalmente, el ser humano, porque el ser, no te voy a responder por ahora como doctor en seguridad de la nación, sino como en gerencia. ¿Por qué? Porque nos metemos en problemas, porque el primer pensamiento nuestro es el creativo.
El ser humano, el primer pensamiento, por eso es que nos metemos en problemas. Entonces ese pensamiento hay que orientarlo y ponerlo al mismo nivel del argumento. Si yo voy a... ¿Dónde está el argumento? Yo me voy siempre a las teorías porque nosotros como profesores, debemos tener argumentos, no dejarnos llevar por las emociones. Las emociones bajas, medias, viscerales, como las queramos ver, son emociones y desaparecen. ¿Qué es lo que queda? La pasión. Voy a referirme a una historia sí, queda la pasión. Depende de quién lo diga. Podemos debatirlo, porque si lo dice, de hecho, actuamos de acuerdo a los sentimientos y nuestras pasiones. Total, y cada quien se puede referir al autor y a la investigación en función de un resultado. Perfecto. ¿Qué sucede? Me voy a la historia. El pueblo, para responderle en forma de seguridad a la nación, ¿qué sucede? El pueblo de Venezuela es un pueblo guerrero, un pueblo patriota, que lleva eso en la sangre y tenemos el deber de mostrar nuestra Constitución. Tenemos que seguir fortaleciendo la Constitución. ¿Por qué? Me voy a la historia que iba a comentar. En 1818, la primera agresión que hizo los Estados Unidos con nosotros fue entre los meses de julio-septiembre 1818, exactamente con las 2 goletas, luego que de esos meses que se quisieron atravesar el Orinoco sin respetar la diplomacia que había en ese momento. Y voy a referir al ministro de Interior y Justicia, que dice, ellos podrán entrar, pero no podrán salir. Fíjate al extremo que hemos llegado. Y yo estoy de acuerdo con eso porque es nuestra patria. O sea, si es necesario, hay pensamientos de Simón Bolívar que dicen que nosotros, uno muy sobre la mesa, que Dios concede la victoria a la constancia. Vamos a mantener la constancia en función de la paz, ¿Por qué? Porque hay una guerra, pero hay una guerra, quien tenga ojos que vea, quien tenga oídos que oiga, repito ese adagio, porque es que no nos podemos tapar los ojos en función de que ciertamente hay una agresión, una escalada que comenzó por un conflicto y ahora yo muestro mi poderío. ¿Y quién eres tú? Cierro con esto. ¿Quién es el presidente Trump? Con todo respeto profesional. ¿Quién es el presidente Trump para referirse hacia Venezuela en un mensaje que está público y invito a que lo busquen, que estuvimos así a punto de apoderarnos del petróleo de Venezuela? Porque todo viene por el petróleo. Todo este tema de guerra viene por el petróleo, por los minerales. De eso vamos a hablar en la próxima parte, pero tenemos que hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas. Si ustedes quédense allí, en nuestra mesa de análisis estamos conversando sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Y en la próxima parte vamos a analizar la posición de los países vecinos. ¿Qué dice Brasil? ¿Qué dice Colombia? Ya venimos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Esto es Abriendo Puertas con el análisis de esta semana. Vamos a comentar la posición de los países vecinos. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha rechazado la presencia militar por parte de Estados Unidos. Ha manifestado que lo que quiere la región es paz. También tenemos unas declaraciones que vamos a ver de inmediato del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que hay un problema político allá? Sí. ¿Y entonces nos van a decir que se resuelve con misiles como en Palestina? ¿Qué es eso? En la patria de Bolívar, el libertador, donde nació, como Jesús nació en Palestina. Entonces yo los invito a que busquemos difícilmente que un cuerpo de países suramericanos vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela, porque el pueblo venezolano todo tiene que unirse porque la amenaza es de invasión.
Y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla. La posición de Colombia es importante porque está además en el ojo del huracán, está en el medio y tradicionalmente ha tenido problemas de narcotráfico. Leonardo. Bueno, acusado, Margarita, acuérdate de ser el gran productor de sustancias estupefacientes. Es decir, un país que ha estado en dificultades. Ahora, lo importante de esto, de lo que dice Petro, que me parece que es una opinión respetable e importante, es que observamos en los distintos presidentes de la región una conducta realmente lamentable a todas luces. Entre otras cosas porque desconoce acuerdos firmados con anterioridad, donde los países se comprometieron a mantener una conducta determinada sobre algunos asuntos de carácter digamos, regional. A propósito, en 1962, cuando la crisis de los misiles comenzó a discutirse en todo el área la discusión sobre la presencia en el Mar Caribe, sobre equipos o pertrechos, digamos, nucleares, pues, con armamento nuclear. Bueno, efectivamente, se aprobó en 1964, se comienza a discutir sobre el particular, se llega a un acuerdo en México y se firma un acuerdo de no proliferación de armas nucleares en el Mar Caribe. Ahora, no solamente los países latinoamericanos, sino todo el Caribe, que además sirvió como base para que en otros países se constituyeran zonas, digamos, libres de armas nucleares. Ahora, ¿cómo es que algunos presidentes de la región se permiten exponer ante la opinión pública su disposición a servir para que estén presentes armas, es decir, equipamientos con armas nucleares? Sí, cuando eso viola de todas un acuerdo suscrito por todos los países de la región, y no solo los países, sino también por las islas que conforman el Caribe. Es decir, eso es una exigencia que digamos, que el resto de los presidentes deben hacerle a los Estados Unidos, que retiren los equipos que tiene aquí. Los asuntos, las diferencias que puede haber entre Estados Unidos y Venezuela pueden resolverse de mejor manera. Sobre la base... Por la vía diplomática, pero por supuesto, pero si la diplomacia está justamente para eso están los foros internacionales. No se resuelven las cosas diciendo, yo no le hago caso a lo que diga la ONU. Es todo lo contrario, yo lo que debo tratar es de que el Consejo de Seguridad se reúna para que convoque a los actores que están en conflicto para intentar dirimir las diferencias que hay. Yo creo que eso es lo que corresponde y es hacia lo cual debe apostar no solamente a todos los venezolanos, sino también los norteamericanos, ¿no? Pero también toda la región. Si no nos interesa, no nos sirve para absolutamente nada que nosotros tengamos un conflicto aquí o la agresión de Estados Unidos a Venezuela. No nos sirve para absolutamente nada, para la tranquilidad de toda la región y mucho menos para resolver el problema que ellos dicen que quieren resolver, que es el tráfico de estupefacientes. Si el gran problema no solamente es el tráfico, sino la alta capacidad de consumo que hay en la sociedad norteamericana. Bueno, ¿y quién resuelve ese problema? Lo decía la propia presidenta mexicana, el problema no es lo que yo resuelvo aquí, es que ustedes venden demasiadas armas a todo el que llega allá. Voy a ir con Henry para terminar con Lauri. Ya está planteada la vía diplomática. ¿Es posible un cara a cara Donald Trump-Nicolás Maduro? ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Responsablemente te puedo decir que nuestro presidente Nicolás Maduro siempre ha estado dispuesto a la diplomacia. Tenemos una diplomacia bolivariana de paz. Eso está ahí sobre la mesa. Nosotros en el tiempo, en toda esta escalada, hemos buscado que esa diplomacia, no solamente del presidente Nicolás Maduro, lo acaba de decir la vicepresidencia de la República, con el informe de la ONU, lo que se busca por el Mar Caribe, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con nosotros, honestamente, hablando, haciendo ensayos, buscando información. No, es por el Pacífico, no es por el Mar Caribe. Por el Mar Caribe lo que tenemos es petróleo. Lo decía, se decía aquí... Y mucho.
y bastante. ¿Y ustedes consideran que uno de los objetivos puede ser el petróleo? Porque eso también se ha planteado. Eso está claro. El presidente de la República ha dicho que es el petróleo lo que le interesa al presidente de Estados Unidos. Y hay un video, lo dije en el segmento anterior, hay un video de Donald Trump que dijo, estuvimos a punto así de apoderarnos de Venezuela por el petróleo, de tenerlo gratis. O sea, una cuestión grotesca. O sea, no es el narcotráfico, nosotros somos, es el petróleo. no es narcotráfico, es petróleo. Nosotros, desde que salimos de la DEA, hay números. Yo siempre digo, vamos a las instituciones, debemos respetar las instituciones. Voy a cerrar con lo de la milicia. La milicia, despectivamente, hablamos mal de la milicia. No, la milicia está preparada, porque ellos se están preparando, el pueblo se está preparando para mostrar que tenemos 4 o 5 millones, porque la cuestión no es entrar, es salir. Y te lo digo y no me van a aumentar el salario por esto, porque no, por lo que voy a decir. Pero si tenemos que perder la vida, la perdemos. O sea, la vida es muy bonita. Yo hago una reflexión, profesor, cuando llegamos a 50 años, este pensamiento es propio, ¿no? No está patentado, pero es propio. Cuando lleguemos a 50 años, esta reflexión, tenemos menos vida por vivir que la que hemos vivido. Y solo Dios sabe cuántos años son, si son 10, 20, 30, 40, no sé. Bueno, yo vine para 90, Margarita. Entonces, porque hay que planificarse a través de la planeación. Porque es que tenemos que entendernos como seres humanos, el deber ser, el ser y el no ser. Hemos perdido la escuela, hemos perdido mucha escuela. Entonces, los que nos preocupamos por la escuela, no por el título, no por la universidad, no, la escuela. ¿Cuál es la escuela? Nuestro hogar, nuestro sector, nuestro barrio. Y entonces, hay pueblo que se está preparando, y ese es el mensaje que le doy al pueblo. Agarra la Constitución, que es una de las mejores del mundo, y dejo como tarea, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 30, 27, 32. ¿Y cuál es la mejor constitución de todas estas? La del 99. Gústele a quien le guste. Pero ¿Por qué? está planteada una reforma. Pero porque mejor, es que todo tiene, voy a decirlo de esta forma, un paradigma, de repente es un paradigma, pero es que un paradigma supera a otro. Y no es que era malo, era tu paradigma. Ahora, es tu Henry, posición. ahora tienes que hablar, Lauren, antes es tu de posición, que pero cierro con esto en referente a la Constitución, porque la estudiamos y quiero que la pongamos en la mesa. Dejo el artículo 322, que es la responsabilidad del Estado, que es el que tiene la responsabilidad para la seguridad de la nación y lo está haciendo, debe hacerlo. Y el 326, que es la corresponsabilidad que nos la enseñan a nosotros, que el 326 es donde Lauren, el profesor, todos tenemos que opinar en función de un resultado. Tenemos esa corresponsabilidad, no quedarnos callados, pero sobre dónde el argumento, los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, profesor. Henry, ahí está tenemos todo, que darle ahí está la palabra a todo, Lauren porque tenemos sí. que ir al corte. Por la vía internacional, Fíjate tú que una eres cosa. internacionalista, por la vía diplomática, ¿está servida la mesa para eso? La pregunta inicial era si un cara a cara entre Nicolás y Trump. Sí. No. Si crees posible un Absolutamente cara a no, cara entre Trump y Maduro. No. Pero déjame atajar 2 cosas, Margarita, interesantes, ¿no? Que colocaron sobre la mesa ambos invitados. La primera, el tema del Tratado de Tlatelolco, al que hizo referencia el profesor Leonardo. Este tratado lo que prohíbe es básicamente y específicamente lo que plantea el profesor, la proliferación de armas nucleares en la región. No prohíbe el uso de la energía nuclear con fines pacíficos. De hecho, nosotros incluso... Eso también está ya va, establecido en el ya va, acuerdo. un momento, espérate un momento, Leonardo, pero fíjate una cosa. Para no contradecirnos, y volviendo a la historia, estaba hablando de los 60, quienes plantearon por primera vez la posibilidad de colocar vectores en la región con capacidad nuclear fueron los mismos cubanos con la crisis de los misiles. ¿Por qué? Porque, bueno, los soviéticos querían colocar allí una lanzadera de misiles que tuviera al frente prácticamente a los Estados Unidos, allí mismo, a unos minutos de Cuba, queda Florida y todo esto. Entonces imagínate eso allí frente a unos misiles nucleares de la Unión Soviética, ¿no? Fueron los primeros. Segundo, en el año 2008, el presidente Chávez tuvo de visita por acá, allá en La Guaira, donde yo vivo. Fui a verlo, por cierto, bien bonito. Uno de los buques más grandes del mundo, creo que el destructor más grande del mundo, Pedro el Grande, una figura importantísima en la historia rusa y la historia militar, además, gran estratega militar. Ese crucero, capacidades nucleares, y te aseguro, Leo, que esas escuadras no se mueven sin compañía por debajo del agua.
con capacidades nucleares. Eso no quiere decir que el vector esté en ese momento armado hasta los dientes con una cantidad de misiles y bombas atómicas. No quiere decirlo. No sabemos si en este caso los estadounidenses tengan un despliegue en el Caribe con un submarino equipado con armamento nuclear. No lo sabemos. Y ojalá no lo descubramos. Ni por la buena ni por la mala, no me interesa. Pero eso lo dijeron ellos. No, dijeron que, claro, el del submarino tiene capacidad nuclear, por supuesto que sí, que esté ahora mismo armado con armas nucleares, está en veremos, no sabemos, ninguno lo sabe. Es más, de hecho, ni siquiera estamos seguros que esté allí. No sabemos si es uno o son varios. No tenemos claro cuál es exactamente la capacidad del despliegue que hay. Hay muchas opiniones de expertos, incluso agentes de seguridad del Estado estadounidenses dando opiniones de que están sorprendidos del despliegue. Obviamente es un despliegue que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Hay que ser muy tonto para creer que van a mover semejante capacidad militar para hundir una lanchita como esa que nos mostraron. Eso es fantasía. Hay una operación de carácter militar, político y psicológico sobre la mesa. Alguien le dijo a los estadounidenses que poniendo 3 barcos allí se iba a desmoronar el gobierno venezolano. Eso es un cálculo malísimo. Eso no funciona así. El gobierno venezolano, desde que llegó al poder, se preparó para gobernar muchísimo tiempo. Estoy hablando de la gente que hoy gobierna nuestro país, que vienen de la Liga Socialista, que vienen de organizaciones políticas que se formaron ideológicamente. Hay un trasfondo ideológico aquí también, un trasfondo político ideológico importante, y ese trasfondo, bueno, los lleva a ellos a tomar una decisión. No estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con su ideología, no estoy de acuerdo con sus formas, no estoy de acuerdo de la manera como gobiernan a mi país, no estoy de acuerdo con nada de eso. Ahora, es un debate que podemos darlo, civilizadamente. Tenemos que hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Ustedes quédense allí en instantes, regresamos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas analizando el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que el imperialismo no conseguirá su objetivo y los llamó a que piensen bien lo que van a hacer. Esto es una pregunta para los tres, pero vamos a comenzar con Leonardo. El protagonismo del ministro de la Defensa en todo este asunto. Bueno, sí, no hay manera que Padrino no sea protagonista, es el jefe de los militares, ¿no? Y se supone que hay una posible agresión de parte de otro ejército. Usted, por supuesto, tiene que tener un protagonismo. Yo coincido con Padrino en el sentido de ese de llamar la atención en que no se atrevan, en que no es conveniente hacerlo. Ya lo he dicho antes, lo que conviene al país, le conviene a los Estados Unidos, que tiene esta circunstancia interna tan terrible, lo que le conviene a cualquier nación es dedicarse a sus asuntos internos y, por supuesto, no obviar la política exterior de los estados, que a fin de cuentas siempre va a haber esa interacción con otros estados, pero fundamentalmente para resolver los problemas internos de cada país. Yo creo que el mundo está muy convulsionado, como dirían los españoles, está desnortado. Vemos por un lado la guerra que ya tiene unos cuantos años, Rusia-Ucrania, vemos por otras partes lo que está ocurriendo en Oriente Medio, estamos viendo las pretensiones de algunos países de Europa de querer participar, ya no solo llevando o poniendo armas, sino también mandando efectivos militares a la guerra entre Rusia y Ucrania, para que ahora nosotros nos inventemos un conflicto de menor escala aquí en Latinoamérica, específicamente frente a las costas venezolanas. Entonces, de verdad, el mundo tiene demasiados problemas, muchísimos, para que ahora nosotros vengamos a ponerle como ingrediente, como la guinda del pastel, un conflicto armado entre dos naciones absolutamente desiguales, donde efectivamente, yo insisto en eso, el ejercicio de la diplomacia tiene que ser reivindicado e invocado cada vez que podamos para intentar resolver este problema lo más rápido posible. Tú lo ves en la calle, Margarita, la gente, hay una suerte de tensión cómoda. Pues, ¿cuál es la tensión? Pues la gente pregunta, ¿cuándo será la cosa? Pero está haciendo mercado. ¿Cuándo será la cosa? Pero está en un evento público, un concierto, está en el cine, etcétera. Así, como somos nosotros los venezolanos, pues tenemos allá al frente sí, entonces, bueno, pero ¿por qué hacerle la vida a los venezolanos tan más angustiosa de lo que ya es? Bueno,
tratemos de resolver los problemas por la vía diplomática, como insistieron ese, de tal manera, bueno, que aquellos asuntos que le preocupan al gobierno norteamericano sobre el tráfico de estupefacientes, veamos cómo los resolvemos. Y sentemos y pongamos las cartas en la mesa. ¿Es verdad que somos nosotros o son de otro estado? Otro estado, digo, otro país. ¿Es por el Mar Caribe o es por el Pacífico? Y bueno, pongamos las cosas sobre la mesa y intentemos resolver el problema. Yo creo que no hay ningún país, salvo que haya algún presidente metido en eso, interesado en que esta circunstancia se mantenga a lo largo del tiempo. Interesa, en mi opinión, a todos los países latinoamericanos, como a los Estados Unidos, tratar de ponerle un punto final a este asunto para evitarnos todos estos inconvenientes de carácter, digamos, agresivos y militares, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llamo la atención en ese sentido, que creo que es lo que le conviene, y creo además que no solamente, que no es suficiente con que uno diga a su gobierno y a los gobiernos foráneos que esta debe ser la línea, sino que los venezolanos en general, los pobladores de este país, de esta tierra, deben tratar de imponer una dinámica y una opinión que efectivamente conduzca a quienes ejercen el poder en Venezuela a que busque los mecanismos para que efectivamente pueda tratar de resolver este asunto sin imponerle más sacrificio y más dolor a la vida de los venezolanos. Lauren, punto final a este conflicto. Lo veo realmente complicado porque la raíz primordial del conflicto está sembrada, digamos, en la dinámica política venezolana, en la dinámica política interna. Hay situaciones complicadísimas, ¿no?, a las que se enfrentan los venezolanos, no solamente por lo cotidiano, el tema económico, el tema de los servicios en general, tema salud, seguridad, sino porque hay una cuestión que nosotros no hemos todavía terminado de resolver del todo, que es determinar si efectivamente, y esto va a sonar un poco raro, si existe en nuestro país la posibilidad de que el pueblo decida su destino. Es decir, eso que hablamos mucho sobre la determinación de los pueblos, ese concepto ese concepto que es poderosísimo, que tiene que ver además con la soberanía, porque recalco esto, no existe soberanía, ningún Estado que no sea democrático es soberano, menos un Estado cuya Constitución establece en el artículo 5º que su soberanía reside, además de manera intransferible, en el pueblo. Entonces, si la soberanía reside allí y no se respeta la voluntad popular, o la gente siente que su voluntad está siendo vulnerada o trastocada, muy difícilmente podemos decir, esto lo he dicho en otro foro, que ese Estado es soberano, no es un país soberano. Así estemos armados hasta los dientes. Todo el mundo se vista de militar y todo lo demás, y digamos la soberanía y tal, y no sé qué, hagamos demostraciones. No somos soberanos si no podemos escoger, pues, elegir libremente nuestro destino político, económico. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de escoger realmente cuál es el camino que queremos seguir, y bueno, un llamado pues a todos los venezolanos en general a que escojamos ese camino o busquemos ese camino juntos, pero en paz. Y estoy de acuerdo con algo, y esto lo quiero dejar claro aquí porque a lo mejor yo soy muy apasionado, ¿no?, cuando debato. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier intento de agresión contra mi país, absolutamente en desacuerdo. Y no apoyo a nadie que ande por allí inventando tampoco llamar a alguien para que agreda a mi país. Ese desorden interno tenemos que resolverlo nosotros los venezolanos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, es una tarea para la casa y que requiere premura. Henry, terminas tú. Ok, en primer lugar, no veo protagonismo del señor ministro. El señor ministro, bien lo dijo el profesor, es el ministro de la Defensa. Es el líder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy es una sola. Son 4 componentes que en el pasado estaban separados, hoy están unidos. Segundo, hay una milicia bolivariana que se lo planteé en el segmento anterior, que se está formando y que debe ser no ideologizada, sino preparada como se está preparando para estar consciente con S y con C, como digo yo, el consciente de la moral y de la ética y el consciente de la relación con el entorno. Entonces tú tienes que preparar a tu pueblo y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que está haciendo la milicia.
cada uno de nosotros tiene sus opiniones, yo respeto, por supuesto, pero debemos buscar todos los escenarios en función de la paz. Prepararnos, pero todos los escenarios para buscar la paz. En este sentido, Lauren nombraba el artículo 5, ciertamente es así, pero repito, el 132, vámonos al 132, porque tú ejerces la soberanía. Nosotros somos una patria, debo decirlo, y que el pueblo lo sabe, lo sepa, patria libre, soberana, independiente, sí lo somos, por supuesto que lo somos. Estamos viviendo momentos difíciles donde quieren trasladar un conflicto del Medio Oriente o un conflicto de otros países que tienen años en guerra, decía el profesor también, Ucrania, Rusia, 2 años, se extiende, entonces nosotros aquí estamos en un conflicto de escalada donde estamos mostrando poderío, donde estamos mostrando las fortalezas que tenemos y para responder un poco lo que decía Lauren también, no, nosotros tenemos países aliados, nosotros tenemos en este momento países aliados donde existen, por supuesto, negociaciones, tratados y que se deben respetar, y debo decirlo para finalizar, nuestra patria está preparada en el sentido de visitar las redes sociales, no todas, visítenlas todas, pues, pero vamos a hacer objetivo con las de nuestras instituciones o con las de la Fuerza Armada. Y invito a seguir las de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque ahí están los mensajes claros del señor ministro, oficiales. Nosotros debemos escuchar las instituciones oficiales. No estamos de acuerdo, bueno, nos vamos a una mesa de debate de altura, de no llegar a un conflicto de calle, por supuesto que no. ¿Cuánto no hemos vivido en conflictos y escaladas en nuestro país que hemos superado y llevamos 25 años buscando resultados, haciendo patria, haciendo crecer nuestro país? Pero debo cerrar con esto. Desde el marzo del 2015, cuando declaran a Venezuela una amenaza inusual, el presidente Obama, empezamos nosotros a tener una ola allí de desestabilización económica increíble. Lo viví en PDVSA cuando era gerente de planta, lo viví. Mira que el repuesto no va a llegar, nunca llegó. Había un bloqueo desde el año 2003, 2004, 2005, que se profundizó para los años 2014, 2020, 2021. Eso hay que decirlo y hay que estudiarlo con argumento, profesor, estudiarlo con esos escenarios que son visibles, no esos escenarios de inteligencia artificial. Nos prestamos para eso, Margarita. Hay personas que se prestan para eso. No, vamos a la realidad. El ser humano, cierro con esto, el ser humano, los sentimientos, nosotros decimos que tenemos 5 sentidos, no. Ya está demostrado hoy día científicamente que tenemos 15 sentidos. La intuición es un sentido, ustedes lo desarrollan más que nosotros. Y en seguridad de la nación, como especialista en seguridad de la nación, si tú no estás consciente de esos sentidos, te dejas llevar por la emoción, por la pasión, por la intuición, ¿no? ¿Quién eres tú o quién soy yo para dejarme llevar por la intuición? No, hay un reglamento, hay una norma, hay una ley orgánica de la Fuerza Armada que tenemos que respetar. Y que cuántos procesos electorales vivimos basándonos en el artículo 5, el artículo 1, el artículo 4, X. Todos los artículos, de hecho, uno va con el otro. ¿En qué sentido? En que debemos llevar esto en santa paz. Henry, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Henry Linares, Lauren Caballero, Leonardo Morales. Lo que sí es importante destacar aquí es que los venezolanos, el pueblo venezolano, es un pueblo de paz, sí. No es un pueblo de guerra. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen y todos los domingos a las 9 de la mañana. Y también en YouTube. Estamos en YouTube todos los jueves a las 7 de la noche a través de Noticias Venevisión. Abriendo puertas.